La figura del escocés Hugo McColl está íntimamente ligada a los fundadores de aquel Sevilla Fútbol Club gestado a finales del siglo XIX. Nacido en la industrial Glasgow en 1861, McColl se familiariza con el fútbol desde niño. Su amistad con el mítico jugador escocés Walter Arnott y el conocer de cerca el nacimiento del Queen's Park Football Club le proporcionan amplios conocimientos de este deporte en pleno auge del mismo. A los 27 años, Hugo McColl se desplaza a la capital hispalense para ocupar el puesto de director técnico de los talleres de ingeniería de la compañía Portilla White. Su nuevo destino le permite participar activamente en la creación de la entidad que se fundaría el 25 de enero de 1890. Su afición al fútbol y el ser perfecto conocedor de las reglas del juego le llevarían a ejercer de capitán en esos primeros partidos disputados por el Sevilla Fútbol Club. La capitanía conllevaba entonces ser entrenador dentro del campo y líder del grupo dentro y fuera de él. De complexión fuerte, McColl jugaba de defensa y desde atrás organizaba el equipo, diseñaba la táctica a seguir y las modificaciones a realizar durante los partidos. Motivos laborales le llevan a abandonar Sevilla en 1895 y a establecerse en Sunderland. Que su estancia en la capital de Andalucía le había dejado huella, lo evidencian que su nombre de pila se había españolizado, al pasar de Hugh a Hugo, y que elige como socio de su nueva empresa al también escocés Gilbert Reid Pollock, antiguo compañero de equipo en el Sevilla. Desde Sunderland y por mediación del propio McColl, partieron las camisetas blanquirrojas que tenía previsto utilizar el Sevilla en el partido benéfico para los damnificados del terremoto de Messina y que utilizaría posteriormente. De la vida de Hugo McColl nos hablará hoy con detalle Javier Terenti, colaborador del área de historia del Sevilla Fútbol Club y amplio conocedor de este personaje fundamental en los primeros pasos de la entidad. La Glasgow de mediados del siglo XIX es una ciudad que acaba de reinventarse porque hasta finales del siglo pasado, del siglo anterior mejor dicho, había disfrutado prácticamente en exclusiva del monopolio del tabaco con las colonias americanas. La independencia de América hace que se pierda ese monopolio. No obstante, el rédito económico que consiguen los tobacco lords, que se llamaban los señores del tabaco en Glasgow, hace que se reinvierta en una nueva industria, que es la industria textil. En poco tiempo, desde principios del siglo XIX, todo el valle del Clyde, el río Clyde, se llena de factorías para la hilatura y la transformación del algodón. Evidentemente, esta ingente producción de textiles necesita de un fluido comercial, de transportes, y es cuando nace de nuevo una nueva industria en Glasgow, en este caso la industria de la siderurgia pesada. La implantación de la máquina de vapor, la cercanía a centros productivos y extractores de hierro y de carbón favorecen que aparezca esta nueva industria y empiezan a proliferar también astilleros, talleres, fundiciones por todo Glasgow. Esta ingente producción industrial hace que se necesite mano de obra. Glasgow en ese momento es una ciudad muy bulliciosa, va a pasar de los 75.000 habitantes de principios del siglo XIX a cerca de 750.000 a finales del siglo XIX. Esto evidentemente provoca problemas de hacinamiento, de creación de nuevos barrios insalubres, inseguros, propagación de enfermedades como el tifus o el cólera, y básicamente esta es la situación que tenemos en Glasgow. Mucha inmigración procedente del propio Reino Unido, principalmente de las Highlands, de las tierras altas, también de Irlanda, y básicamente este es el panorama que nos encontramos cuando en 1861 pues nace nuestro protagonista. La familia de Hugo McColl, pues se da una curiosa coincidencia en la familia de Hugo McColl, porque por un lado el padre es propietario de una sastrería, es decir, tenemos por un lado la industria textil, el padre se llamaba Hugh McColl, como él, porque él adopta el nombre de Hugo una vez que viene a Sevilla, y la madre por otro lado es hija del propietario de una fundición, la fundición de Gorbals, una fundición que llegaría a alcanzar fama mundial por la fabricación de sus campanas. Los primeros pasos de Hugo son en el barrio de Gorbals, la zona de Gorbals. Prácticamente es un suburbio industrial en la margen sur del Clyde, que ya poco a poco empieza a desarrollarse. No obstante, muy pronto la familia se traslada a Pollock Shields. Es otra zona también en la margen sur del Clyde,
pero ya más residencial. Aquí, curiosamente, se da una circunstancia que coincide, es vecino de un niño al que cariñosamente todos llaman Woti, pero que pasará a la historia del fútbol mundial como Walter Arnott, el primer futbolista de culto del fútbol escocés. Curiosamente, con posterioridad, ambos acudirían juntos, una vez que acaban los estudios primarios, acudirían juntos a The High School of Glasgow para estudiar la enseñanza secundaria. Allí siguen coincidiendo, siguen practicando fútbol, evidentemente. Hay un hecho trágico en la vida del pequeño Hugo, con 10 años, pues fallece la madre, Janet Robertson, nombre de soltera, nombre de casada Janet McCall, y Hugo pues queda huérfano muy pronto. El padre está trabajando, la hermana mayor, Agnes, es la que se encarga de la familia durante este tiempo, y bueno, pues gracias a haber tenido acceso al archivo familiar, hemos tenido en este caso la posibilidad de ver el documento que el propio padre escribe de puño y letra sobre cómo se desarrollaron los últimos días de vida de la madre de Hugo. Cómo pues fallece por extenuación después de 8 días de irritación gástrica, y cómo en su última noche de vida pues el padre hace pasar a los 7 hijos para despedirse a su madre una vez que los médicos pues la desahucian. Antes de llegar a Sevilla, una vez que estudia en The High School of Glasgow, finaliza, digamos, lo que son los estudios secundarios, él ingresa como aprendiz en Lancefield. Los talleres Lancefield pertenecen a Napier. Hablar de Napier es hablar del hombre que hizo de Glasgow la meca de la industria naval en todo el mundo. Eso da valor al aprendizaje, al periodo de aprendizaje de Hugo McCall. Posteriormente, una vez que adquiere la capacidad o el título de delineante, Glasgow se le queda pequeña y empieza a buscar otros horizontes. Pasa por West Hartlepool, posteriormente pasa a Belfast y regresa a Glasgow. Es entonces cuando viene a Sevilla, en 1888, tras un periodo de carrera profesional que podríamos decir que va desde que en 1876 comienza su aprendizaje hasta que en 1888 culmina su carrera profesional en tierras británicas, al menos antes del impasse que hay durante el periodo de tiempo que está en Sevilla. El Queen's Park, de hecho, hay una curiosidad. El Queen's Park se funda en 1867 y se funda a escasísimos metros del domicilio familiar tanto de Hugo McCall como de Walter Arnott. Apenas había que cruzar la calle y llegabas a Eglinton Road, donde se funda el Queen's Park. El Queen's Park es el club de fútbol más antiguo de Escocia, porque recientemente, gracias a un maravilloso trabajo de investigación de un historiador británico, de Andy Mitchell, se ha descubierto en la Biblioteca Nacional de Escocia que hubo un club de fútbol anterior en 1824. En cualquier caso, el Queen's Park es el club de fútbol más antiguo que existe en la actualidad en Escocia. Este equipo se va a caracterizar porque, bueno, supone pues la materia prima a partir de la cual, o el germen a partir del cual se fundan el resto de clubes en ciudades como Dundee, Edimburgo, en fin, y desarrolla un juego característico propio, porque en un primer momento combina el dribbling inglés con el pase corto, pero poco a poco lo va perfeccionando ese juego de combinación. Su fama llega a ser tal que incluso participa en la FA Cup. En la primera edición de la FA Cup llega a participar, posteriormente también, siendo hasta el día de hoy el único club escocés que ha participado en la FA Cup, la copa inglesa que conocemos nosotros. Como decía, su fama era tal que fue invitado a participar. Llegó a las semifinales, en las semifinales empató con el Wanderers, empató a 0 y tuvo que regresar a Escocia. En aquellas épocas pues no había posibilidad de financiarse un nuevo viaje de nuevo a Londres, que era donde se jugaba la competición, y tampoco había más tiempo para aplazar el partido y jugarlo posteriormente quedándose ellos allí, con lo cual perdieron la posibilidad de ganar la primera edición de la FA Cup, que terminaría ganando precisamente el Wanderers. Con posterioridad,
el juego del Queen's Park llegaría a ser tal que la Federación Escocesa, bueno, o en este caso la selección escocesa, que llega a enfrentarse a Inglaterra en el primer partido de fútbol internacional en la historia de este deporte, que tiene lugar en Glasgow también precisamente. Ese equipo está compuesto íntegramente por 11 jugadores del Queen's Park. El partido quedó 0-0, se da una anécdota en este caso, que en aquella época no había larguero, como conocemos hoy en día, lo que había era una cinta de tape que le llamaban. En los minutos finales un jugador de la selección escocesa lanzó, el balón dio en la cinta y bueno, se estuvo un tiempo deliberando en si una vez tocada la cinta el balón había pasado por encima de ella o por debajo. Finalmente se decidió que había pasado por encima y el partido pues terminó empate a 0. El Queen's Park, como ya digo, pues se fundó muy cerca de la residencia de Hugo McCall y de Walter Arnold, que de hecho acabaría jugando en el Queen's Park y ganando títulos evidentemente con este club. Aún a día de hoy sigue siendo un club totalmente amateur. De ahí, de esta conexión escocesa, evidentemente, puesto que muchos de los miembros fundadores del Sevilla fueron escoceses y escoceses ha habido en el equipo hasta bien entrado el siglo XX, como Mackenzie, en fin, deriva un poco ese gusto por el fútbol combinativo, aquello que se le llamó escuela sevillista. El Queen's Park llega a desarrollarlo tanto que al final abandona el dribbling inglés y lo fía todo al pase corto y al juego combinativo. Y ese es un poco el sello que impregna al Sevilla de los años 20, aquel de la escuela sevillista, el eterno campeón de Andalucía que llegó a ser conocido con la consecución de las 18 copas de Andalucía. Here in heaven, 'cause I know I don't belong here in heaven. La llegada de Hugo a Sevilla es el resultado de un cúmulo de casualidades. En primer lugar, el gobierno publica un decreto en la Gaceta de Madrid para un concurso para la adquisición de 85 cañones de acero y su montaje posterior. Había una fundición aquí en Sevilla, la Portella White. El hijo del propietario sería a la postre secretario del Sevilla Fútbol Club, y esa fundición pues tiene la capacidad técnica para acceder a ese concurso, opta al mismo y lo gana. A partir de ahí surgen una serie de contratiempos porque tenía un breve espacio de tiempo para entregar esos cañones al gobierno. Y sufre un incendio muy pronto, sufre inundaciones del río Guadalquivir en el invierno del 87 al 88 y, para mayor desgracia, pues pierde a su director técnico, a Patrick Weatherhead, que lo acababa de contratar, un hombre que venía de Alemania, de las fundiciones alemanas, y lo había contratado para esta empresa. Todo eso hace que Hugo McCall llegue aquí. Evidentemente, ¿cómo se le notificó? Pues fue muy sencillo. El primer presidente del Sevilla Fútbol Club, que en aquel entonces era, bueno, y seguiría siendo de hecho, vicecónsul británico en Sevilla, era copropietario y director de la compañía naviera McAndrews, una compañía con un incesante tráfico comercial entre Sevilla y Reino Unido. Esta compañía tenía intereses en la Portella White, era uno de los acreedores de la Portella White. Así que era de los primeros interesados en que aquellos cañones se construyeran, porque había muchísimo en juego, muchísimo dinero, un contrato por valor de más de 2 millones de pesetas de la época, más el prestigio, más la posibilidad de después poder optar a más contratos con el gobierno y con la Marina española. Entonces, a finales del mes de enero de 1888, principios del mes de febrero de 1888, nos encontramos con que Hugo McCall llega a Sevilla y aquí pues permanece hasta 1895. Es evidente que él había practicado el fútbol en Reino Unido, en Gran Bretaña,
en su Escocia natal, y de hecho se tiene constancia de que el fútbol ya se practicaba en Sevilla de manera habitual durante las Navidades, incluso antes de 1890. Hugo McCall era un gran amante del poeta nacional escocés, de Robert Burns. Él, de hecho, posteriormente sería incluso presidente del club de Burns de Sunderland, cuando, tras dejar Sevilla, se traslada a Sunderland. Era un apasionado de la literatura del poeta escocés, era un patriota escocés también. Y bueno, el 25 de enero de 1890, un grupo de británicos, entre ellos Hugo McCall, junto con otros, en su mayoría escoceses, como Gilbert Ray Pollock, pues deciden fundar el Sevilla. Aquella noche pues se decide dejar constancia de que el Sevilla se va a dedicar al fútbol, por ello comparte los apellidos que todos los clubes británicos de fútbol comparten, que es Fútbol Club, aparte del nombre que eligió evidentemente el nombre de la ciudad. Como solía ser la norma de la época, los primeros clubes en fundarse en cada ciudad solían elegir el nombre de la ciudad. En ciudades como Londres, tan inmensamente grandes, solían elegir el de algún club, el de alguna escuela, y paralelamente pues se decide jugar conforme a las reglas de la Federación Inglesa, es decir, conforme a las reglas de la Football Association. Del mismo modo también se eligen los cargos directivos, que en este caso son presidente, Edward Farquhar Johnston, de Elgin, también escocés, el cargo de secretario, que lo ocuparía Isaiah White, y el cargo de capitán, que lo ocupa Hugo McCall. El cargo de capitán es un cargo de vital importancia en aquella época, porque en ausencia de entrenador, que no era norma habitual en aquel entonces, el capitán era el que disponía a sus hombres sobre el terreno de juego. Solía ocupar la posición de defensa, de hecho Hugo McCall era defensa, y era el encargado de dirigir la táctica y de decir qué once se ponía en cada momento. Era un hombre que tenía que tener un extremado conocimiento del juego y, bueno, y dominarlo, evidentemente, porque de él dependía en gran medida el resultado de los partidos. Una vez que acaba su periplo por tierras sevillanas, Hugo McCall regresa a tierras británicas, regresa y se establece en Sunderland. Hay algo que se lleva con él para siempre, aparte del amor por el Sevilla, como demostraría posteriormente, y es el nombre. A su vuelta decide mantener el nombre castellanizado como Hugo en vez de Hugh. Se hace llamar Hugo incluso en tierras británicas, incluso en su propio testamento, al que hemos tenido acceso gracias al archivo familiar, hace constar su nombre original como Hugh y entre paréntesis pone "me hago llamar Hugo". O sea que es un detalle que marca un poco la vinculación que siempre tuvo con Sevilla y con España. Él se establece en Sunderland en 1895, se establece, digamos, reflota una vieja industria naval que había allí, la Grascoe Engineering Works, que había caído en desuso, pero él la reflota junto con un antiguo compañero que se llamaba Jameson, de acuerdo, un compañero que había tenido anteriormente, antes incluso de su etapa en Sevilla. Lamentablemente su compañero fallece al año siguiente, en 1896, y es cuando entra en escena un viejo amigo y un viejo compañero del Sevilla Fútbol Club, Gilbert Ray Pollock. Ambos reflotan de nuevo la compañía, que pasará a llamarse McCall & Pollock, una compañía que llegaría a tener más de 500 trabajadores, que se dedica a la construcción y reparación de calderas para buques y reparaciones en general de todo tipo de buques de vapor. Gilbert Ray Pollock es un personaje también importantísimo en la historia del Sevilla Fútbol Club, escocés, de Nailstrom, una localidad muy cercana también a Glasgow. Pollock fue autor del primer gol a domicilio en la historia del fútbol español. Tras el primer partido de 1890, el 8 de marzo, el Sevilla devuelve la visita al Huelva Recreation Club y el 29 de marzo se disputa un partido de fútbol allí en Huelva. Este partido de fútbol, a pesar de que el equipo onubense había contado con la ayuda de atletas de Río Tinto para, bueno, pues, intentar un poco resarcirse de la derrota sufrida aquí en Sevilla, y a pesar de que algunos jugadores del Sevilla habían estado practicando tenis por la mañana y a pesar de las 4 horas de viaje en tren que en aquella época se necesitaba para llegar a Huelva, pues acaba 0-1 en el descanso.
El gol precisamente lo marca Pollock, es el primer gol documentado en la historia del fútbol español entre clubes que se marca a domicilio. Gilbert Reid Pollock, como decía anteriormente, pues continúa asociado a Hugo McColl hasta que McColl fallece en 1915. Posteriormente seguiría al cargo de la compañía, de la McColl & Pollock, si no le cambiaría el nombre, lo mantendría. Y bueno, se da la circunstancia de que una vez que Pollock ya envejece y queda viudo y demás, se traslada a la isla de Man, una isla, bueno, pues en las costas británicas, un poco pues despoblada y demás, y allí fallece con 88 años. Tuvo una larga vida, igual que su padre llegó a los 100 años, y recientemente, de hecho, aparecieron documentos y bueno, un periódico de la isla de Man incluso hizo un reportaje con fotografías de la tumba y con una breve biografía sobre el personaje. Bueno, cuando Hugo McColl se establece en Sunderland, como buen patriota escocés y como buen amante de la literatura del poeta nacional escocés, él se hace, en este caso, miembro del Club de Burns de Sunderland, hasta que llega incluso a ser presidente. Tenemos constancia de que allí, durante las noches de Burns, que se siguieron celebrando, evidentemente, cada 25 de enero, es algo que ocurre allá donde hay una colonia escocesa en cualquier parte del mundo o allá donde haya un club de Burns. Él siguió participando en ellas e incluso pronunciando discursos. La historia de la camiseta es curiosa. En 1908 el Sevilla decide encargar camisetas con franja roja y se le encargan al capitán del equipo, que a su vez es capitán del Vapor Córdoba, un buque que tenía matrícula de Sunderland y que tenía, bueno, pues relación comercial evidentemente con las islas británicas, y la línea Sevilla-Sunderland pues era de norma habitual. Entonces se le encargan al capitán Booth, a John Booth, se le encargan las camisetas. Lamentablemente no llegan a tiempo para el partido, el famoso partido de Mesina, a beneficio de los damnificados por el terremoto de Mesina, y entonces se opta por utilizar las camisetas blancas. Ese partido, que está considerado un poco como el de presentación en sociedad del equipo, porque acudió muchísima gente y gran parte de la sociedad, de la buena sociedad sevillana, incluso onubense, pues el éxito que tuvo la camiseta blanca parece que marcó un poco y desde entonces se mantuvo la camiseta blanca. No obstante, una vez llegadas las camisetas de Sunderland, las camisetas de franja roja, que eran idénticas a las del Sunderland, se siguieron utilizando. De hecho, en la inauguración del campo del Mercantil, en 1913, son las que se utilizan. Posteriormente, el club ha seguido utilizando camisetas de franjas blancas y rojas hasta hace bien poco. Una de las UEFAs que se ganó recientemente fue con camisetas de franja blanca y roja. Hugo McColl fallece en su Glasgow natal durante unas vacaciones. Él estaba enfermo desde hacía tiempo. De nuevo, gracias al archivo familiar, sabemos que era un gran amante del golf también, solía practicarlo con asiduidad, y en los últimos meses pues le costaba muchísimo completar un campo, completar los 18 hoyos, hacía la mitad y demás. Y bueno, supongo que por prescripción médica o por algún otro motivo se tomaría unas vacaciones, y la casualidad quiso que fuera a su tierra natal, a Glasgow, y allí falleció el 31 de agosto de 1915. Curiosamente, su cuerpo está enterrado en Cascar Cemetery, que está a escasos metros de Hampden Park. El nombre del estadio eriza la piel de cualquier sevillista solo con escucharlo. Allí, como si de una especie de tributo se tratara, fue el Sevilla en el año 2007 a ganar una Copa de la UEFA. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why